Buenos días con todos. Mi nombre es Alexander Marroquín Bolaños. Soy estudiante del cuarto semestre en la Universidad Técnica Particular de Loja. Queridos amigos y amigas, en el presente taller expondré información sobre el Memorándum de Montevideo, el cual trata sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales en Internet, en particular de niños, niñas y adolescentes. Esta actividad es parte de mi formación profesional en la asignatura de Practicum 1 Servicio Comunitario con el tema Sharenting, Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información, de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Vamos a definir qué es Sharenting. Esta es una práctica muy habitual que se ha dado actualmente por la publicación de imágenes, fotos, videos de niños recién nacidos. Todo este contenido es publicado por los padres del menor. El Memorándum de Montevideo fue compilado por Carlos Gregorio y Lina Ornelas y su primera edición fue publicada en julio del 2011. Es importante que los niños, niñas y adolescentes sean consultados y sus opiniones sean tomadas en cuenta en las medidas que se implementen. Los niños, niñas y adolescentes tienen cada vez mayor acceso a los distintos sistemas de comunicación. La sociedad de la información y el Internet es una herramienta para el acceso e intercambio de bastante información. El derecho a la vida privada es un valor que toda sociedad democrática debe respetar, por tanto, para asegurar la autonomía de los individuos. El medio digital, a pesar de que favorece el avance tecnológico, sin un buen uso perjudica la privacidad de los niños, niñas y adolescentes. El derecho a la vida privada. El derecho a la vida privada es un valor que toda sociedad democrática debe respetar. Por tanto, para asegurar la autonomía de los individuos, decidir los alcances de su vida privada, debe protegerse la información personal de niñas, niños y adolescentes, sin que se afecte su dignidad como personas, ya que ellos tienen una expectativa razonable de privacidad al compartir su información en ambientes digitales. El reglamento del Memorándum de Montevideo se encuentra en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Tiene algunas recomendaciones, instrumento ratificado por los países de la región en la protección de la infancia y la adolescencia. Algunas recomendaciones de este memorándum es que plantea el reconocimiento del papel relevante que cumple la familia o quien se encuentre del cuidado de las niñas, niños y adolescentes en el proceso de educación sobre el uso responsable y seguro de herramientas como Internet y las redes sociales digitales, y en la protección y garantía de sus derechos. Otra recomendación es la necesidad de que todas las medidas que se tomen proporcionen el interés superior de niñas, niños y adolescentes, guardando un equilibrio entre las necesidades de protección contra la vulneración de sus derechos y el uso responsable de estas herramientas que representan formas de ejercicio de sus derechos. Todo aquel que se beneficie de cualquier forma de Internet y de las redes sociales digitales sean responsables por los servicios que proveen y, por tanto, deben asumir su responsabilidad en las soluciones a la problemática que se genera. El memorándum detalla recomendaciones y para los estados y entidades educativas para la prevención y educación de niñas, niños y adolescentes. Toda acción en materia de protección de los datos personales y vida privada de las niñas, niños y adolescentes debe considerar el principio del interés superior y en el artículo 16 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño determina que, en el numeral 1, ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
En el numeral 2 dice que el niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas inferencias o ataques. Es prioritaria la prevención, llevando a cabo un enfoque de política, normativa y judicial para enfrentar los riesgos de la sociedad de la información y conocimiento, en especial del Internet y las redes sociales digitales, por la participación activa de los niños, niñas y adolescentes, los progenitores u otras personas a cargo de su cuidado y los educadores. Recomendaciones para los estados sobre el marco legal. El marco legal que regula la sociedad de la información y conocimiento en la región, en particular Internet y redes sociales digitales, avanza lentamente en comparación con el desarrollo de nuevas aplicaciones y contenidos. La creación, reforma o armonización normativa deben hacerse tomando como consideración primordial el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Especialmente debe considerarse lo siguiente. En el numeral 6, la protección de los datos personales requiere del desarrollo de una normativa nacional aplicable al sector público y privado, que contenga los derechos y principios básicos reconocidos internacionalmente y los mecanismos para la aplicación efectiva de la misma. En el numeral 7, debe asegurarse que cualquier acción u omisión contra una niña, niño o adolescente considerado ilegal en el mundo real tenga el mismo tratamiento en el mundo virtual, siempre garantizando su bienestar y la protección integral a sus derechos. En el numeral 9, debe desarrollarse una adecuada regulación para el funcionamiento de los centros de acceso a Internet, públicos o privados, que puede incluir, por ejemplo, la obligación de utilizar mensajes de advertencia, filtros de contenido, accesibilidad para las niñas, niños y adolescentes, etc. Vamos a hablar sobre las recomendaciones para la aplicación de las leyes por parte de los estados. En años recientes, muchos conflictos o violaciones de derechos, como consecuencia de difusión de datos personales, invasión de la vida privada, difamaciones en Internet y las redes sociales digitales han llegado a los tribunales de justicia. Los sistemas judiciales tienen un rol muy relevante en el aseguramiento de un buen uso del Internet y las redes sociales digitales. Las sanciones civiles y penales deben aplicarse no solo para rectificar los derechos vulnerados, sino también para enviar a los ciudadanos y a las empresas reglas claras sobre la interpretación de las leyes y de los principios fundamentales. Se debe garantizar que existan procesos judiciales y administrativos sencillos, ágiles, de fácil acceso y que sean tramitados con prioridad por parte de los tribunales y autoridades responsables. La decisión que se tome en esta materia deberían tener la más amplia difusión posible. Deberían desarrollarse y difundirse una base de datos sobre casos y decisiones, fallos judiciales o resoluciones administrativas anonimizadas, vinculadas a la sociedad de la información y el conocimiento, en especial a Internet y las redes sociales digitales. En el numeral 11 se debe establecer un canal de comunicación que permita a los niños, niñas y adolescentes presentar las denuncias que puedan surgir por la vulneración de sus derechos. Recomendaciones en materia de política pública. Se recomienda considerar la implementación de las siguientes políticas públicas. Numeral 14.1. Establecimiento de mecanismos de respuesta para atención a las víctimas de abuso en la sociedad de la información y el conocimiento, en especial en Internet o en las redes sociales digitales. Numeral 14.2. Elaboración de protocolos para canalizar los contenidos ilegales reportados. Numeral 15. Deberían existir mecanismos regionales e internacionales para compartir la información reportada por particulares sobre estos eventos en tiempo real. Esto debido a que los riesgos que se generan en las redes sociales digitales están muy dispersos y no son plenamente advertidos.
Numeral 16. Promover acciones de sensibilización y divulgación de información a través de los medios de prensa y de la comunicación masiva y las propias redes. Numeral 18. Impulsar la generación del conocimiento especializado con el fin de elaborar políticas públicas adecuadas. Recomendaciones para la industria. Las empresas que proveen los servicios de acceso a Internet, desarrollan las aplicaciones o las redes sociales digitales, deben comprometerse de manera decidida en materia de protección de datos personales y la vida privada, en particular de niños, niñas y adolescentes, a cooperar con los sistemas de justicia nacionales, desarrollar campañas de prevención y desarrollo de capacidades, entre otros. Derechos digitales reconocidos en el Ecuador. El Ecuador es pionero en Sudamérica en contar con una política pública para el uso seguro del Internet para niñas, niños y adolescentes. Derechos de los jóvenes. Los niños y jóvenes gozan no solo de todos los derechos humanos y de derechos especiales de protección relacionados con su edad, manifestado por la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Derecho al libre desarrollo de su personalidad y sexualidad. La inseguridad es un derecho constitucionalmente reconocido, tal y como muestran los artículos 17.1 y 51.1 de la Carta Magna. Derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables. Los derechos digitales reconocidos en el Ecuador se encuentra en el instrumento en los instrumentos nacionales e internacionales, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Observación General número 25, Entornos Digitales 2021, en la Observación General número 14 del Comité de los Derechos del Niño y en las recomendaciones al Instituto Interamericano de Niño, Niña y Adolescentes. También lo encontramos en la política pública por una Internet segura de niñas, niños y adolescentes. En la Constitución de la República del Ecuador podemos encontrar en el artículo 66, numeral 3, que se reconocen y se garantizará a las personas el derecho a la integridad personal. También en el artículo 66, numeral 19, encontramos el derecho a la protección de datos de carácter personal. En el artículo 66, numeral 21, el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual. En el artículo 178, la violación a la intimidad. En el Código Orgánico Integral Penal, en el COIP, en el artículo 180, encontramos la difusión de información de circulación restringida. Plan de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia al 2030 y el Código de la Niñez Adolescencia en el artículo 53. Muchas gracias.